¿Cómo está mirando esto? No sé si pudo ver la edición impresa del diario y también pasar por la zona. Queríamos tratar de entenderlo también desde la mirada de un especialista. ¿Qué opina usted? Le explico lo siguiente. Yo tengo conocimiento por la lectura online. Sí. Soy suscriptor de la Gaceta en la edición de ayer. Claro. Y en la de hoy. Claro. Y la fotografía que ponen. Y además leí los comentarios de personas interesadas en el tema. Mire, la cuestión, yo se la voy a contestar a través de la poca información que tengo sobre el caso, que es exclusivamente lo que he leído. Por eso voy a referir a algunos aspectos generales. Bueno. Yo creo, en primer lugar, quisiera señalar esto. La ciudad es una entidad que requiere una constante atención de la autoridad que la administra. Sí. Y entonces en la ciudad es necesario hacer, yo diría cotidianamente, no solamente el mantenimiento, sino empezar a pensar las innovaciones que hay que introducir o reformas que hay que introducir. Entonces la ciudad es una entidad física y cultural que no puede permanecer estática en la forma que tenía y que venía teniendo. Bien. Entonces, yo creo que la intencionalidad que subyace en la naturaleza propia de la ciudad es la de ir adaptando las nuevas necesidades que se plantean por diversas circunstancias o por diversos factores. Es decir, la reforma, la modificación son hechos insosolayables que no pueden desatenderse. Bien, ahora el asunto es cómo se hacen, de qué manera, con qué tipo de propósitos y con qué métodos y con qué criterios administrativos. Entonces, no solamente son necesarias las obras, sino hay que hacerlas, digamos, con absoluta coherencia y propiedad. Sí. Entonces, las personas, mejor dicho, discúlpenme lo de gente, las personas que han opinado lo hacen desde el punto de vista de una especie de nostalgia. Totalmente, De una especie de nostalgia y de una especie de, digamos, de desconfianza, muchos de ellos, porque hablan de dónde van a ir a parar los cubos de granito que se saquen, porque ya hay experiencia de lo que ha pasado en otras extracciones anteriores y la mala disposición que han tenido. Entonces, hay una natural desconfianza en el ciudadano tucumano hacia las realizaciones, porque en general las realizaciones, no digo de esta intendencia y de esta administración, sino de las anteriores, han dejado una cantidad de aspectos negativos a la vista. Sí. Usted hablaba recién, arquitecto, de esto de que las ciudades necesariamente cambian, se modifican y hay que pensar justamente que esto es natural y que es así porque, bueno, la ciudad es viva, ¿no? Con el crecimiento. Es indispensable. Es indispensable. Además, sí. Hay otro factor que le quiero señalar. En la dinámica de las ciudades hay una tendencia natural, por la misma naturaleza del proceso dinámico de las ciudades, a destruir la ciudad, a desarreglarla, mejor dicho. La bibliografía especializada a esto le ha puesto un nombre tomado de la física, le llama la entropía urbana. ¿Entropía o intropía? Entropía. Entropía urbana, bien. La entropía es un fenómeno físico que lo ha descrito muy bien la termodinámica, que explica cómo se disipa la energía, no que se pierde, sino cómo se transforma y no se puede utilizar más. Bien. Entonces, ¿y eso qué nos explica? Esa figura la han tomado algunos textos de urbanismo para decir la ciudad, por la acción de su administración, por la acción de sus habitantes, por la acción de la cantidad de factores externos u otros internos, está en una permanente crisis. Sí. Y entonces esa crisis hay que atenderla con mucha voluntad y con mucha sabiduría. Acá en este caso, arquitecto, una de las explicaciones que se han dado es que había que reparar
cuestiones internas a lo que es el adoquinado y que por eso era necesario levantarlo y cambiar además de como objetivo mejorar la transitabilidad, la fluidez y demás. Posiblemente. ¿Usted coincide con un criterio así a priori, digo, porque obviamente estamos hablando en lo general, entiendo que usted tampoco conoce profundamente esto, pero coincide a priori que es un buen razonamiento, digo, pensando también en lo que significa Barrio Sur y esta cuestión emocional que los vecinos tienen y plantean cuando uno consulta y ve que se está levantando el adoquinado. ¿Está bien? ¿Le llevamos tranquilidad? ¿Es una buena decisión? ¿Hubiese sido necesario que se la consulte a los vecinos? Ahí también quería preguntarle. Esto último que dice usted es indispensable. La comunicación entre la administración municipal y los habitantes de la ciudad es indispensable, porque muchos de los comentarios que están, que los he leído online, muchos de estos comentarios hacen hincapié en que la cuestión les es totalmente ajena y desconocida. Claro. Y entonces hace falta. Puede ser que en el subsuelo de la calle Entre Ríos es, ¿verdad? Sí. Sí, no es Moreno, de Entre Ríos, que haya que hacer reparaciones que impliquen excavaciones y levantar el adoquinado. No sé. Si fuera necesario eso, hay que hacerlo. Claro. Tucumán tiene un problema enorme, digamos, de eliminación de excretas y de eliminación de aguas pluviales. Claro. Entonces, a lo mejor la cosa está por ese lado. Entonces es imprescindible. Pero luego la reposición tiene que hacerse con arreglo a los criterios que son apropiados y con respecto a la imagen que la gente tiene. O sea que se podría haber pensado en recolocar esos adoquines. Podría pensarse, sería una alternativa que no sé si la habrán considerado o no. Te digo porque esto era algo que planteaban los vecinos incluso. Los vecinos plantean eso. Los vecinos dicen, ¿por qué no se los vuelve a poner? Yo no sé específicamente si eso es posible o no. Sí, es posible perfectamente. Y para ponerlos hay que ponerlos con la artificiosidad con que están hechos. Claro. Porque esta técnica de la pavimentación con losas de granito, o con cubos de granito, o con adoquines de granito, es una técnica que requiere casi es una artesanía. Claro, que me imagino además que en el análisis tampoco conozco en la profundidad, pero digo, es una tarea mucho más lenta, probablemente más costosa, lenta, ¿no? Posiblemente costosa, claro. Y además es una tarea que la tienen que realizar artesanos que están experimentados en ese oficio. ¿Y hay gente así en Tucumán? Y no los hay. Ya no. En Tucumán, fíjese usted que todas las intervenciones en veredas o en pavimentos que tienen losas o adoquines de granito, todas implican la destrucción del material. En ningún momento se mantiene. Fíjense el estado, fíjense estas rampitas pequeñas que han hecho en las esquinas en muchos casos. ¿Cuál ha sido el tratamiento? Agarrarlo a mazazos con un martillo gigante de 12 kilogramos y emprenderla a golpes y destrozarlo a las piedras de granito. ¿Y qué cree usted que estamos haciendo con la ciudad, Raúl? Bueno, entonces yo creo que en la ciudad hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado en el momento de pensarlo, en pensar sus consecuencias, en el momento de evaluarlo y en el momento de realizarlos. Sí. Con absoluta prolijidad y con absoluta propiedad y consistencia con los fines para los que se ha pensado y con las necesidades que se deben cubrir. Claro. Bueno, la tarea municipal yo sé que es ardua, es complicada, está llena de urgencias, pero tiene que haber también un lugar en donde las cosas se piensen adecuadamente. ¿Existen esos lugares? Yo creo que no existen. Yo creo que las cosas se hacen en general urgidas por la respuesta que hay que dar a un problema que ha surgido, que se ha presentado repentinamente. Claro. Y entonces ese momento de pensar y reflexionar y evaluar y de contrastar consecuencias y acciones no se ha establecido, ¿no? Claro. ¿Qué estamos a tiempo de hacer, volviendo puntualmente a esto de los adoquines?
cree usted? Ya se levantó en esta esquina, se anticipó que no va a ser en todas, hay sectores que son los más comprometidos, entendemos. Sí. ¿Qué recomendaría usted, arquitecto? Bueno, yo creo que tiene que haber, sé que la intendencia actual ha creado unas comisiones de asesoramiento. Yo creo que hay que crear unas comisiones, digamos, totalmente independientes es decir, quizás se me interprete mal, comisiones de voluntad independiente que sean capaces de aconsejar y que no estén sometidos a la disciplina administrativa. Claro. Es decir, la disposición que es tomada por un jefe debe ser obedecida por los subordinados. Claro. Bueno, ese sistema en la planificación no funciona. Exacto. Ese sistema funciona en los sistemas que tienen un régimen así de carácter casi disciplinario y forzoso. Claro. La opinión del ministro, la opinión del director, la opinión cuenta y todo el equipo humano que sigue por abajo cumple estas cosas. Sí. La planificación es una cosa en donde el libre albedrío se constata constantemente. Sí, totalmente. Y eso parece que crear unas comisiones que sean y que trabajen, yo diría, en armonía con la... Mira, hay ejemplos en el mundo, hay una enorme cantidad de ejemplos, quise decir, acerca de esta conjunción entre administración tradicional y administración del planeamiento. Sí. Y esa cosa da resultado cuando existe en armonía y sin intereses particulares. Sí. Y entonces eso es lo que hace la prosperidad de las ciudades y en el fondo la prosperidad de los países y de la sociedad en general. Le hago una consulta, arquitecto, porque acá hay gente que está comentando, nos hace preguntas. Daniel Graneros dice, arquitecto, ¿los adoquines facilitan o no el drenaje del agua? Creo que es un tema fundamental cuando llueve mucho en la provincia, pensar en esta estructura, cómo impacta Sí, los adoquines, miren, yo creo que los adoquines bien colocados, digamos, sí, no interfieren con el drenaje, digamos, de las aguas superficiales. Yo creo que en Tucumán lo que hay que hacer en materia de descubrimiento de la enorme cantidad de precipitaciones que tenemos es empezar a pensar un sistema que permita manejar esos caudales hídricos que son repentinos, que son cuantiosos y que duran una buena cantidad de horas después de la precipitación. Sí. Y hay que empezar a pensar, y además hay que empezar a pensarlo porque la recurrencia de las grandes tormentas es una cosa que nos está alertando. Claro. ¿Ah? Y quería una consulta más porque hay algo que tiene que ver con la identidad, que es lo que están reclamando los vecinos, ¿no?, de Barrio Sur. Sí. ¿Cómo también se resuelve esto? Porque los adoquines, quizá desde el tema funcional sea necesario sacarlos o no, pero hay una cuestión de cómo se vive en las ciudades, de lo que representa ese espacio. Sí, el barrio Sur tiene todavía un espíritu propio que tiene que ver con el desarrollo a nivel, digamos, familiar y vecinal que hay en la ciudad. O mejor dicho, con la vida familiar y vecinal que hay en la ciudad. Es un barrio, digamos, de baja densidad de población, de casas unifamiliares, no de grandes edificios, no hay una concentración de grandes edificios. Entonces la gente está conforme con este ambiente en el que se ha criado, en el que convive, o que si se mudó hace poco tiempo le gusta, por lo pacífico y por lo tranquilo. Entonces yo creo que ese es un valor muy importante a tener en cuenta siempre para cualquier acción. Para mantener el arbolado, para mantener la vereda, para regular, digamos. ¿Y eso se pierde, cree usted, con levantar los adoquines? No se pierde del todo, se pierde un porcentaje que no es trascendente. Pero yo creo que hay una conjunción de formas y de ambientes en Barrio Sur que sería interesante respetar. Y que habría que planificarlas bien, ¿no? Claro. Digo, pensarlas. Sí, pensarlas bien y respetarlas. Y entonces, porque meter un edificio de
14 plantas con 150 departamentos adentro. Significa una alteración de la vida urbana terrible. Sí, totalmente. Entonces yo creo que si se piensa en el Barrio Sur como una especie de relicto, habría que, digamos, hacerlo apropiado para que ese ambiente grato, amable, con el cual la gente se encariña, se mantenga. Totalmente. Porque esos sentimientos de la gente, del público, de los ciudadanos, hay que respetarlos, porque hacen la forma de vida. Así es, así es. Bueno, arquitecto, le agradecemos un montón por su tiempo, por la explicación, por ayudarnos a pensar en esto también. Bueno, gracias a ustedes, Carolina. Un abrazo. Muy amable. Igualmente, gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con el arquitecto Raúl Torres Zucardi y esta mirada tan interesante, ¿no? Bueno, ahí le agradecemos también a la gente que está conectada, que nos aporta sus dudas, sus inquietudes, tratamos de trasladarla, ¿no?, a los especialistas, gracias a Daniel Granero que está conectado, y a quienes se van sumando también a la encuesta que habíamos puesto en línea para entender un poquito más qué pasa, ¿no? Alicia dice, es una preocupación muy válida y entendible, esencialmente en una zona como Barrio Sur, en San Miguel de Tucumán, que históricamente ha tenido desafíos con el drenaje y con las inundaciones. Dice, si hay algo, Daniel, en este caso, característico de letos argentinos, es que no se piensa orgánicamente las tareas urbanas, propone, explica él, Daniel, que se va sumando también, bueno, la gente que nos está escribiendo. En un ratito vamos a leer el resto de los mensajes. Y vamos a seguir charlando también con especialistas. La idea acá es, bueno, entender qué es lo que está pasando y qué opina la gente en general. Ayer estuvimos con un móvil planteando qué pasa con, bueno, esto que está ocurriendo en Barrio Sur, cómo lo sienten, cómo lo viven los vecinos. Raúl Torres